Hola, estas son las causales para suspender o cancelar una pensión alimenticia en Jalisco y en Sinaloa. En el estado de Sinaloa, las causales para cancelar o suspender una pensión alimenticia se encuentran en el artículo 451. La primera es cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla, y la segunda, cuando el acreedor alimentario deja de necesitar los alimentos. La tercera causa es en casos de injuria, falta o daños graves inferidos por el alimentario contra el que debe prestarlos. En muchas ocasiones, esta causal requiere que la persona que comete los injurios, las faltas o los daños graves sea mayor de edad. La cuarta causal es cuando la necesidad de los alimentos depende de la conducta viciosa o la falta de aplicación al trabajo del alimentario, mientras subsistan estas causas. Esto es cuando una persona no quiere ponerse a trabajar y de esa forma se sostiene la necesidad de requerir los alimentos. Por supuesto que en esta causal también importa mucho la edad del acreedor alimentario. La quinta causa es si el acreedor alimentario, sin el consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas injustificables. Recordemos que una de las formas de pagar los alimentos es incorporar al acreedor a que viva en la casa con el deudor alimentario. Por otro lado, en el estado de Sinaloa, las causales por las cuales cesa o se suspende la obligación de dar alimentos están en el artículo 227 del Código Familiar para el estado de Sinaloa. La primera es cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos, y la segunda en caso de violencia familiar, injurias, faltas o daños graves por el acreedor alimentista en contra del deudor. En este caso, el código sí señala que el acreedor alimentista debe ser mayor de edad para que ésta sea una causal válida para que se suspenda o cese la obligación de dar alimentos. La tercera es cuando la necesidad de los alimentos depende de una conducta viciosa o falta de aplicación al estudio o al trabajo del alimentista, mientras que subsisten estas causas. A diferencia de otros estados y de otros códigos, en esta causal sí se señala que la conducta viciosa no solo consiste en no aplicar al trabajo, sino también en no aplicar al estudio. La cuarta causal consiste en que el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandone la casa de éste sin causa justificada. Es apenas hasta la quinta causal que el Código Familiar de Sinaloa establece como una causal para cesar o suspender la obligación de dar alimentos cuando el deudor alimentario carece de bienes o de medios para cumplirla. Por último, en Sinaloa la mayoría de edad es una causal para cesar o suspender la pensión alimenticia, salvo el supuesto de incapacidad permanente para trabajar o que se encuentre estudiando grado académico acorde a su edad biológica. Y por último, además, las que señale el código. Esta es una causal genérica que se puede acreditar en juicio cuando algunas otras causas justifiquen la suspensión o la cancelación de la pensión alimenticia. Pues muchas gracias por este comentario y aquí está el resultado de la búsqueda. Vemos varias diferencias. La primera es que en Jalisco y en Sinaloa pues están en leyes de distinta naturaleza. Una es un código civil y el otro es un código familiar. También nos encontramos con que en un estado son 5 las causales que cesan o suspenden la obligación de dar alimentos y en el otro son 7 las causales. También vimos varias que se repiten. Por ejemplo, la incapacidad del deudor alimentario para pagar la obligación, abandonar la casa del acreedor alimentario sin causa justificada. Y vimos, por ejemplo, que en Sinaloa alguien puede estar estudiando todavía un posgrado, siempre y cuando esto sea acorde con su edad biológica. ¿O cómo interpretarían el contenido de esta norma? Déjenme en los comentarios. Saludos al Atlas, a las Chivas y al Mazatlán. Gracias por el comentario.